Bien, buenas tardes. Voy a poner a grabar, obviamente. El menú de hoy que tenemos es antiderivada, ¿sí? Es la práctica que se corresponde con lo que dieron con María Alicia el martes, ¿sí? A ver, vamos a repasar así medio rápido, un poquito a grosso modo, que el concepto de antiderivada. Y decía que una antiderivada, ya, ¿sí? O yo digo una función f grande, recibe el nombre de antiderivada de una función f chica sobre un intervalo i, si yo derivo esa función f grande y obtengo f chica para todo valor de x que esté comprendido dentro de ese intervalo i, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la idea o cuál va a ser el planteo o cuál va a ser la lógica acá para pensar? Bueno, tratar de encontrar, dada esa función f, una función f grande, de modo tal que si yo derivo ese f grande, obtengo f chica, ¿sí? O sea, pensarla en ese modo, ¿no? Veo la derivada y quiero ver de qué función original partí, cuál es su primitiva, también la llamamos, o antiderivada, ¿no? Entonces, con eso en la cabeza, vamos a pensar en algunos ejemplos y vamos a pensar en algunas cosas. Yo, como siempre, voy a ir trabajando con la pizarra. A ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿sí? Dada esa función igual a x al cubo, ¿no? ¿Cuál sería una antiderivada de esa función igual a x al cubo? ¿Mm? Si yo les digo igual a x al cubo, ¿cuál sería una? ¿Sí? Cuando digo una por ahí, ya empezamos a jugar con algunas cosas, ¿no? Yo tengo esa función, y esa función yo la voy a llamar, como siempre, una función f chica. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, yo tengo que encontrar una función que vamos a llamar f grande, de modo tal que si yo agarro esa función f grande, que es la antiderivada de la primitiva, y la derivo, obtengo mi función f chica. Entonces, ahora lo que les voy a pedir a ustedes es que piensen, ¿qué cosa puedo derivar para que me quede x al cubo? A ver, ¿qué dicen ustedes? A X ver. a Un la cuarta. cuarto, x a la cuarta. Bueno, fíjense, ahí estoy escuchando. Escuché el x a la cuarta. El x a la cuarta seguro. Y la lógica de por qué pensaron a la cuarta, ¿qué fue lo que hicieron para decirme x a la cuarta? ¿Cómo llegaste a esta Y porque conclusión? Que le se... sumé uno al exponente, Ajá, pero no le conté el un cuarto, pues queda bien, 4x al cubo. bien. A ver, ¿y la compañera? Josefina creo que fue. No sé No, quién. Juliana. Juliana. Pasó rápido el nombre, se me mueve la lista. Sí, Juliana, decime, ¿cuál fue tu idea para elegir el 4 este? ¿Por qué? Bueno, lo mismo, porque la derivada sería n menos uno. Claro, a ver, fíjense, uno ya viene con la cabeza formateada en la derivación y uno dice, bueno, si yo tenía, por ejemplo, x a la cuarta y lo derivaba respecto de x, ustedes lo que decían era bajaban el exponente y me quedaba x al cubo. Entonces ahora ustedes están reconociendo ese x al cubo y dicen, bueno, si tengo el x al cubo y quiero volver para atrás, seguramente tuve un x a la cuarta por ahí dando vuelta. Y esa es la lógica, ¿no? Yo por ahí un poco lo asocio, no es lo mismo, nada que ver, obviamente estamos trabajando con funciones, con lo que cuando empezábamos a dividir en la primaria, ¿sí? Casi nadie hace divisiones por resta sucesiva, me ha pasado que he encontrado chicos que por ahí lo hacen así, pero son la excepción. En general, la regla es yo aprendo a multiplicar, aprendo las tablas y después cuando voy a dividir, que es la operación inversa a la multiplicación, digo, bueno, ¿qué número multiplicado por tal se aproxima para restarlo y que me dé un resultado, ¿no? Válido. En ese sentido, ahora yo estoy apelando a lo que ustedes saben de derivada. Ustedes saben derivar, o deberían saber al menos, ¿no? Déjenme contento. Ustedes saben derivar y obviamente estoy apelando a eso. Está perfecto, ¿sí? Está bien en pensar un x a la cuarta. Pero hay algo que yo tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Sigo con cálculos auxiliares, ¿no? Porque si yo derivo respecto de x a x a la cuarta, ahí aparece ese 4 que yo acá no lo tengo. ¿Qué tengo que proponer Yo había además de x a la cuarta? dicho un cuarto x a la cuarta. Bien, O fíjense, dividido 4, o lo que es lo es lo mismo. mismo, x a la cuarta dividido 4 es correcto porque es una constante. Bien, gente, lo en general, yo lo que tengo que hacer es después probar. Yo propongo una primitiva como esta y puedo verificarlo, porque bueno, yo digo la derivada respecto de x a la cuarta sobre 4, creo que vamos a estar todo acá de acuerdo que esto da 4x al cubo sobre 4. Los 4 se simplifican y me queda el x a la cubo del que partí, ¿no? Entonces está bien, esa sería una posible, ¿sí? Ahora, hasta ahí, todo bien, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Se entiende cómo propongo una antiderivada? Fíjense, acá hago mucha referencia a una antiderivada. ¿Por qué hago referencia a una antiderivada? ¿Hay una sola?
porque puede haber una constante que al derivarse se elimine. Se Bien, anule. fíjense lo que dice Andrés, y es algo válido. Él me dice, bueno, ¿qué pasa si a esa primitiva que encontré yo acá le sumo una constante, le sumo 2? Porque se me antoja sumarle 2. Cuando yo derive esto, me va a quedar x al cubo porque la derivada de una suma es la suma de las derivadas y la derivada de una constante es 0. También otro puede decir, bueno, pero si acá se me hubiera ocurrido ponerle menos e en la base de los logaritmos naturales, también pasa lo mismo. Entonces, hablo de una porque puede haber más de una. Si yo acá pienso el caso más general, le tendría que sumar una constante c. Una constante c que pertenece a los reales, lo que llamamos una constante arbitraria. ¿Sí? Cualquiera, la que ustedes quieren. Ya vamos a ver cómo eso nos afecta a nosotros nuestra idea. Pero básicamente encontrar la antiderivada es eso, es encontrar una función primitiva de modo tal que si yo la derivo a esa primitiva que acabo de proponer, encuentro mi función f de x que me están dando. Esa va a ser la lógica o esa va a ser la secuencia del modo en que yo voy a pensar estos ejercicios. ¿Queda claro la idea de lo que quiero hacer? Después vemos cómo lo hacemos. ¿Pero queda claro esto? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Bien. ¿Qué pasa ahora gráficamente en este concepto de primitivas que yo llamo general con ese valor C? Bueno, si yo le voy dando valores a C, si yo le doy 0, obtengo la curva que está más abajo, la curva azul fuerte, ¿no? Si le doy un valor 1, me va a dar la naranja, la gris con un valor 2, con un valor 3, con un valor 4, con un valor 10, con un valor menos 7. Yo lo que estoy obteniendo es una familia de curvas. ¿Qué se caracteriza? Una familia de curvas que son isomorfas, tienen la misma forma. ¿Qué pasaba gráficamente, recuerden temas que ya vimos, con una función, cuando yo le sumaba a esa función una constante c? ¿Qué pasaba? ¿Qué hacía ese más c ahí afuera? ¿Qué producía en la Desplazaba gráfica? la recta. ¿Desplazamiento? Hacía un desplazamiento, como dice Andrés, como dice Paulina, ¿en qué sentido? Y un desplazamiento en el eje Y, la subía o la bajaba dependiendo de qué. Y dependiendo del valor de c que yo elija. Entonces, yo tengo una familia de curvas que difieren en esa constante y que se van a mover para arriba o para abajo dependiendo del valor de c que yo elija. Y ahí va a venir la pregunta, porque yo sé que me la van a hacer, y lo vamos a ver con un ejemplo, vamos a ver con un problema al final. ¿Qué pasa con ese valor c? A ver, si yo quiero, por ejemplo, trazar o considerar la curva azul, voy a tener que encontrar alguna forma de calcular ese valor c. Suponete que a vos te den un punto. Si yo les doy a cualquiera de los puntos que están dibujados ahí, yo te doy un punto cualquiera de esos, vos podrías encontrar el valor de c. ¿Cómo lo podrías encontrar? Y bueno, si yo pienso, por ejemplo, en la curva amarilla, ¿sí? Y digo, bueno, tengo esta curva amarilla, yo sé que pasa por este punto. Si tomo ese punto y lo reemplazo en mi función, valor de x del punto, valor de y del punto, lo que podría obtener es el valor de c de la curva amarilla. Y ahí puedo definir o puedo encontrar esa antiderivada particular. Entonces, a diferencia de que cuando yo derivaba, que obtenía una única función, cuando yo antiderivo obtengo una familia de curvas. Si en particular me interesa una curva, esas, me van a tener que dar la información por dónde pasa para yo poder aislar y encontrar el valor de C. ¿Se entiende lo que produce la antiderivación, el fenómeno gráfico y cómo puedo determinar? Después lo vamos a ver con un ejercicio, pero quiero que quede claro el concepto, la idea de que la antiderivada es una familia de curvas y que si necesito una en particular voy a tener que encontrar un punto por donde pase esa función. ¿Queda claro este concepto? Sí, sí. Bien. En síntesis o resumen, si yo tengo que f grande es una antiderivada de una función f chica en un intervalo i, entonces la antiderivada más general de f sobre ese mismo intervalo i es f de x grande más c. ¿Sí? Le sumo c, que es una constante arbitraria. Entonces, va a venir la pregunta, ¿en qué pueden diferir? ¿Qué tienen de diferentes dos antiderivadas cualquiera de una misma función? Bueno, lo que van a poder diferir va a ser en esa precisamente constante c. Es lo único que pueden tener diferente una antiderivada de la otra. Volvamos al caso gráfico, por ahí que se ve más claro, ¿no? ¿Qué cambia entre la naranja y la amarilla? Y bueno, que una C es 1 y la otra C es 3. ¿Cuál es la diferencia? O 2 unidades.
una constante difieren, ¿sí? Siempre dos o más antiderivadas van a diferir en una constante entre sí. Por eso son una familia de curvas. Bien, viene la pregunta, ¿sí? A esta altura les voy a pedir que tengan a mano su tabla de derivadas. Papel, formato digital, yo la voy a proyectar acá también, pero nunca está de más que la tengan a mano. ¿Cómo encuentro la antiderivada? Bueno, vieron que multiplicar era relativamente fácil si sabían las tablas, derivar es relativamente fácil si saben algunas de las derivadas más comunes, pero antiderivar ya presenta una cierta complejidad. Tengo que volver para atrás y necesito conocer las derivadas, ¿no? Bueno, tengo la tabla de derivadas. Ahora, fíjense un cacho. Si ustedes miran la columna de la derecha, ahí lo proyecto, ¿no? Miren la columna de la derecha. La columna de la derecha es la derivada de la función que está a la izquierda. 0 es la derivada de una constante, 1 es la derivada de x, p por x a la p menos 1 es la derivada de x a la p. Ahora, ¿qué pasa si yo invierto el orden de las columnas y miro primero la columna de la derecha? Y yo te digo, a ver, si tengo que mi función ahora es 0, ¿cuál es su antiderivada? Y bueno, si mi función vale 0, ¿qué derivé para que me dé 0? Una constante. Es decir, toda tabla de derivadas la puedo pensar como una tabla de antiderivación si la miro al revés. Fíjate, por ejemplo, para 1, ¿qué cosa derivado me da 1? Y la variable. ¿Sí? Si derivé x y me dio 1, si antiderivo 1 me da x. ¿Qué es lo único que les tengo que agregar? Bueno, le tengo que agregar una constante, porque yo no sé si cuando derivé tenían una constante y la perdí. Entonces, me va a aparecer la familia de curvas. Por ejemplo, yo le digo, ¿cuál es la antiderivada de 1 sobre x? Y la respuesta es el logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque si derivo el logaritmo natural de x, me da 1 sobre x. Y si quiero la antiderivada general, le sumo una constante. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo puedo usar, por ejemplo, la tabla de derivadas para volver para atrás? ¿Queda claro? Sí, sí, perfecto. O sea, nuestra f chica sería nuestra derivada. Claro, tu f chica es la derivada ahora. Tu f grande sería Claro. tu función a f que está acá. La veo al revés, Paulina, ¿es correcto? La estoy Sí. mirando como al revés. No se olviden del más c. No se olviden porque al volver podía haber una constante y dando vueltas, ¿no? Bien, entonces, vamos a seguir y vamos a empezar a hacer eso. En definitiva, algunas propiedades importantes que se conservan. Si ustedes se fijan o si ustedes recuerdan, cuando trabajaba las propiedades del producto, en el ingreso y las repasamos, y veían las propiedades del cociente eran parecidas. Hay ciertas propiedades que entre funciones o entre operaciones matemáticas que son, digamos, recíprocas, no, serían inversas, por llamarlo de algún modo, ¿no? Si yo tengo funciones que se relacionan matemáticamente para algo y volver para atrás, ¿no? Una función y su inversa, hay ciertas propiedades en común que puedo pensar o puedo tener, ¿no? Fíjense que si yo tengo una constante por una función y lo antiderivo, tengo la constante por la antiderivada. Lo mismo pasaba cuando yo derivaba, yo tenía una constante por una función y la derivaba, la constante la podía dejar afuera. La propiedad es la misma. Si yo tenía, por ejemplo, la derivada de una suma, era la suma de las derivadas. Ahora, si tengo que antiderivar una suma de funciones, va a ser la suma de sus antiderivadas. ¿Ah? Y obviamente las otras salen por mirar la tabla al revés. Hoy hicimos una de la forma x a la n. ¿Sí? X a la n, ¿qué hicimos? Le sumábamos 1 y lo dividíamos por ese mismo exponente. Hoy teníamos x al cubo y teníamos x a la cuarta y lo dividíamos por 4. ¿Sí? Obviamente ya clara n distinto de 1, de menos 1, perdón, porque si es menos 1 estoy en el caso de abajo. ¿Y qué cosa derivé para que me quede 1 sobre x? El logaritmo natural de x. ¿Y por qué le pone el valor absoluto? Para asegurarme que el elemento que voy a poner adentro ahí de mi argumento sea válido. ¿Sí? Nada más que para que no haga macanas. Entonces, o puedo mirar la tabla de derivadas al revés, o puedo mirar la tabla de antiderivadas que está ahí, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué tengo que recordar? Lo que dice ahí en azul. Siempre, ¿sí? Agréguenle una constante a la particular. Obviamente que si quieren una en particular, les van a tener que dar un punto por donde pasa esa función y pueden despejar la constante, ¿no? Bueno, vamos a antiderivar esa que está ahí, ¿sí? Algo bastante sencillo. ¿Tienen la tabla de derivadas? Fíjense lo que tenemos ahí. Vamos a resolverlo en la pizarra, ¿sí? A ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? Algo que por ahí no se entienda, gente, me dicen. A ver,
La pregunta que yo me hago es cuál es la primitiva o la antiderivada, cuál es f grande, ¿sí? A ver, ¿cuál es f grande? ¿Qué cosa derivé para que me quede raíz de 2? Es pregunta, gente, ¿eh? A ver. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué cosa derivé para que me quede raíz de 2? ¿Qué es raíz de 2? Vamos a arrancar por ahí. ¿Qué es raíz de 2? Es una X a función, la 1/2. a ver, 2 a la 1/2. 2 a la 1/2. ¿Y 2 a la 1/2 qué es? ¿Es una función? ¿Es un número? ¿Es una Una constante? constante. Bien. ¿Qué derivo para que me dé una constante? A ver si lo vemos al Una revés. variable X. Bien. A ver, si yo te digo a vos 3x y te pido que lo derives, a cualquiera de ustedes, ¿cuánto da eso? Estamos 3. derivando. Bien, perfecto. Ahora, si yo te digo 7x y te pido que lo derives, ¿cuánto da eso? 7. 7. Bien. Si yo te pido una constante c perteneciente a los reales por x y te pido que lo derives, ¿cuánto da eso? Estamos derivando, Sí. ¿verdad? Bien, estamos de acuerdo. Ahora, si yo te digo que esa constante vale raíz de 2x y te pido que lo derives, ¿qué obtienes? Un producto ahí. Claro, y como dijo la compañera, 2x a la 1/2. ¿No? ¿Cuál es la derivada de raíz de 2x? Raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo que raíz de 2? ¿Es raíz de 2? Si esto es un producto y esto es una constante, Ah, eso es claro, c. claro. Me queda raíz de 2. Ahora, volviendo al ejemplo y volviendo al problema que nos atañe, ¿no? Esto como para un recordatorio. Si yo te pido que encuentres la antiderivada, y fíjense acá dice más general, y te doy raíz de 2, ¿cuál es la antiderivada de raíz de 2? Ahora lo que estoy haciendo es mirando al revés esto. Me están dando la... Raíz de 2x. Bien, raíz de 2x. Y si hablamos de la antiderivada más general, ¿qué tendré que hacer además de eso? ¿Qué tendré que agregarle a esa expresión? La constante. Correcto, Sí. Valentina. Bien, Bruno. ¿Está? Entonces, la antiderivada de raíz de 2 es raíz de 2 por x más una constante arbitraria c. ¿Está bien? ¿Qué hago cuando antiderivo? Bueno, cuando antiderivo, yo busco la primitiva, la función original. La diferencia que yo tengo ahora de que cuando trabajaba con derivadas es que yo ahora puedo verificar. Fíjate, si yo quisiera encontrar f de x, la función original de la que partí, yo sé que f de x es la derivada de mi función f grande. Ahora, si yo les pido a ustedes que deriven esa expresión, ¿cómo queda la derivada de raíz de 2 por x más una constante c? ¿Cómo queda? Raíz de 2. Bien. Fíjense, yo ahora tengo una forma de verificar. Yo acabo de derivar lo que propongo como antiderivada y obtengo mi función original. Ahora es como que tengo la posibilidad de verificar lo que estoy haciendo. Si yo acá lo hubiera hecho y no me hubiera dado esa expresión igual al original, alguna macana me mandé. Entonces, cuando antiderivo es buscar la función tal que, si yo la derivo, obtengo la función que me están dando. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Queda claro la idea? Vamos a hacer más, ¿no? Pero, ¿se entendió esto? Sí, sí. Bueno, ahí estaba la tabla, yo por ahí los llevo de un lado al otro, no les presento todas las tablas. Y eso que está ahí, a ver, fíjense, miren esa función para antiderivar. Primero, miren la función. Mírenla bien. A ver, y piensen en las propiedades que recién charlamos, que eran parecidas a las propiedades de la derivación. Fíjense, vamos acá. Yo a eso que tengo ahí, lo puedo pensar como lo siguiente. 1/5 menos 2 por 1 sobre x. ¿Es válido lo que hice ahí? ¿Reescribirlo de esa forma? Sí, sí. Bien. Ahora yo lo que les voy a pedir a ustedes es que piensen una primitiva, f de x. Y como acá tengo una suma, tengo varios términos, voy a ir trabajando término a término. Voy a trabajar primero con el 1/5
y después vamos a trabajar con este. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué cosa derivé para que me quede un quinto? Un Puede quinto ser. de X. X. Bien, ¿están todos de acuerdo con el compañero? ¿Sí? Sí. Un quinto de X. Si yo derivo un quinto de X, obtengo un quinto. Así que esa sería la primitiva de la primera parte. Ahora, como yo tengo una suma, la primitiva de una suma es la suma de las primitivas. Por lo tanto, yo puedo pensar en una primitiva parte para la segunda parte. Además, hay una constante que está multiplicando acá adelante, que si ustedes recuerdan lo que vimos recién de propiedades y por analogía con la derivación, la puedo pensar como que la dejo adelante el menos, que separa los términos, y saco para adelante el 2. Y me voy a abocar a esta parte de acá. Y les voy a preguntar a ustedes, ¿qué cosa derivé para que me quede 1 sobre X? Logaritmo de X. Logaritmo natural. Perfecto, porque si yo derivo el logaritmo natural de X, y acá reitero, les pongo las barras del valor absoluto y lo van a ver en la tabla, es nada más que para marcar que el argumento que está dentro sea no negativo, para no tener problemas. Esa es la antiderivada de menos 2 por 1 sobre X. ¿Por qué? Porque si derivo menos 2 por el logaritmo de X, me da lo de arriba. ¿Y qué me estaría faltando agregarle a esto? Para encontrar la antiderivada general. Todas. La constante. La constante arbitraria, C. Y felicidades, gente, ustedes encontraron la primitiva o la antiderivada de esta expresión de acá. Que reitero, la pueden verificar. Si ustedes derivan esa f grande, tienen que obtener la f chica que tienen arriba. Y se terminó la historia. Andrés, ¿me vas a preguntar algo? Sí, capaz que me equivoco, pero podría ser que también pudiéramos poner menos 4x a la 1/2. A ver, ¿en qué parte? Menos 4x a la 1/2. ¿Sí? ¿En qué parte? ¿La segunda? Claro, en la segunda parte. Bueno, cuando vos tengas una duda, plantea lo que yo digo. Bueno, ¿qué pasa si yo derivo esto respecto de x? ¿Cuánto da? A ver. Bueno, el menos 4 queda adelante. ¿Cuál es la derivada de x a la 1/2? X a la Era menos 1/2. 1/2 por 1/2. O sea que esto me termina quedando menos 2, x a la menos 1/2, o bien, si te gusta más, menos 2 por 1 sobre la raíz de x. Ahora te pregunto, ¿esto que No, acabamos claro. de obtener es lo mismo que tengo acá? No, claramente no. Bien, entonces, no hay drama, gente. Esto está bueno para pensarlo así, pero usen siempre lo que ya saben. Ustedes ya saben derivar. Por lo tanto, cuando tengan esa duda, como la que le surgió al compañero, pruébenlo, derívenlo. Acá, ¿sí? La antiderivada es única. ¿Ah? Lo que cambia es esa constante C que hace que genere una familia de curvas. Pero, ¿no? ¿Sí? Son todas de la misma forma. Entonces, siempre que duden, gente, deriven. Prueben, prueben, prueben. ¿Sí? Sáquense la duda, no se queden con las dudas. Bueno, podían haberlo hecho mirando la tabla. Yo por ahí parece que ya no necesitan tanto la tabla, o si la tienen ustedes a mano, lo pueden hacer. Y esa que está ahí, bueno, a ver, les pregunto, como antes, como para evitar que venga por ahí un error común. ¿La derivada de un cociente es el cociente de las derivadas? No. Bien. Entonces eso es un cuidado, porque si vos te fijás, y yo quiero antiderivar ahí, no va a ser la antiderivada del cociente. Y mirándolo así, no está fácil para darme cuenta cuál es la antiderivada de eso, lo que no quita que no la podamos hallar. ¿Sí? Si yo lo miro así, ¿qué harían ustedes acá antes de empezar a laburar intentando pensar qué cosa derive? ¿Qué harían ahí? A ver, tienen esa expresión ahí. ¿Se les ocurre algo para hacer antes de que yo les mate la imaginación? Danos un segundo. Por eso. Ver las reglas de la derivación. Pero fíjate que por más que vos veas las reglas de la derivación, esto para hacer un cociente posiblemente tuve que derivar un cociente y no está fácil de darme cuenta ahí cuál es la primera función, cuál es la segunda. Si Debería es que fue separando. así.
Paulina. Lo iría separando por término para ver cómo hicimos en el anterior. A ver, bien, perfecto. Paulina propone esto. Y es lo que le estaba por proponer yo, pero quería ver si alguno se daba cuenta o encontraba una analogía. Fíjense que lo único que hice fue separar las tres fracciones repartiendo el denominador. Y si ustedes lo miran con un poquito más de cariño, ¿sí? Acuérdense que acá la variable es t, 1 sobre raíz de t es 1 sobre t a la 1 medio, o si lo quieren arriba lo pueden escribir como t a la menos 1 medio. Acá t está a la 1, acá abajo t está a la 1 medio, tengo la misma base y puedo restar los exponentes. Al de arriba le resto el de abajo, me queda t a la 1 medio. Y en la última hago lo mismo. Me queda 2 arriba, 1 medio abajo, me queda t a la 3 medios. Si ahora se fijan, yo acá tengo tres Profe, términos. Sí, ¿por qué daba negativa la primera? mira, vos tenés esto acá. Yo eso de ahí lo puedo pensar como t a la 0 sobre t a la 1 medio. Como tengo la misma base, ¿bien? Ah, sí, sí, sí. ¿Está? Listo. Bien. Fíjense, ahora mi expresión cambió y tengo tres términos bien diferenciados. O sea, tengo el primero, el segundo y el tercero. Y ahora, si yo les pidiera a ustedes que piensen una g grande de t, de modo tal que a la primera expresión, si yo la derivo, obtengo la de acá arriba. A la segunda expresión que vamos a encontrar, la derivo, encuentro esta. Y a la tercera expresión, la derivo y encuentro de esta. ¿Qué cosa derivada me da t a la menos 1 medio? A ver. 2 por t a la 1 medio. A ver. El compañero propone -2 esto. por t. Menos 2 por t. ¿Por t a la 1 medio o por t? No, claro, por t a la 1 medio. Bien. Tengo dos. Fíjense, ¿por qué los compañeros eligieron el 1 medio? En ambos casos. Eligieron el 1 medio porque cuando yo derive le resto 1 al exponente y me va a quedar a la menos 1 medio. Ambos se dieron cuenta de ese detalle. Es correcto. Pero ¿cuál de las dos versiones es correcta? Fíjense que si yo derivo la primera, ¿sí? Yo derivará eso, lo voy a hacer acá, ¿no? Me va a quedar 2 por 1 medio, t a la menos 1 medio. Los dos se van a cancelar y van a quedar t a la menos 1 medio. Si derivo Sí, la no, la segunda está segunda, mal. no, gente, pero no es que está mal o está bien. Yo lo que necesito es que ustedes se den cuenta y está bien, ¿sí? No, no se sientan mal, ¿sí? Yo no lo estoy evaluando ni nada, estamos Sí, yo aprendiendo. porque bajé el exponente, pero de la derivada. Entonces, Perfecto. Claro, ahí me ¿sí? confundí. Eso es lo que yo quiero jugar con ustedes porque eso es lo que cuesta. ¿Sí? Eso que están proponiendo ustedes es lo que cuesta. Fíjense que también algunos, ¿sí? Ya vimos que la segunda no era, alguno me puede decir, bueno, lo que yo puedo hacer es, así como en la derivada bajaba el exponente y le restaba 1, antiderivando, le sumo 1 y en vez de multiplicarlo divido por el exponente. Es lo mismo. Fíjate que si vos derivas esta expresión o la que pinté en verde arriba, voy a obtener el mismo resultado. Lo que les resulte más cómodo, ¿sí? Depende cómo vean de un lado o del otro. Pero ¿se entendió por qué elegí eso como primitiva antes de seguir con el otro? No, profe, Sí, sí. sinceramente no, yo no entendí cómo hacía hasta ahí. Sí, a mí me Perfecto. pasa lo mismo. Perfecto, listo. Bien. A ver, tenemos en claro ambos, los dos que están con dudas. Queda en claro cuál es el objetivo acá. Encontrar algo que si yo lo derivo, tengo el otro. Sí, sí, yo sí. El objetivo está claro. Ahora, yo tengo que proponer una expresión matemática que si yo derivo obtengo eso de ahí. La compañera dice, bueno, así como yo cuando derivo lo que hago le resto 1 al exponente y bajo ese exponente, cuando yo antiderivo voy a hacer el proceso inverso. En vez de restarle 1 le voy a sumar 1. Entonces, en vez de poner menos 1 medio más 1, ya directamente lo escribimos como t a la 1 medio. Con eso soluciono lo que va a pasar con el exponente cuando yo derive, ¿sí? T a la 1 medio, va a bajar el 1 medio y me va a quedar t a la menos 1 medio. Con eso soluciono la parte de la variable. Pero me va a quedar una constante adelante que voy a tener que también solucionarlo. O voy a tener que pensar en una regla que me solucione ese problema. El compañero originalmente me había dicho 2. Yo les propongo que también lo pueden pensar como un medio. O sea, en definitiva, lo que yo les quiero mostrar, ¿sí? Es que así como yo cuando derivaba respecto de x, x a la n
esto me daba n por x a la n menos 1. Ahora, si yo tengo que antiderivar, yo lo que voy a tener que antiderivar, suponete que vos tengas algo de la forma x a la m, lo que yo voy a hacer cuando antiderive, que después le vamos a poner simbología, poner acá al costado, lo que voy a hacer es sumarle 1 al exponente y dividirlo por ese exponente nuevo que acabo de generar. Fíjense, esta expresión, a mi exponente lo que hice fue sumarle 1 y dividirlo por ese exponente. De modo tal que si alguien lo quiere verificar, ustedes lo que van a hacer es derivar, ¿no? Voy a verificar eso. Si yo les digo derivame respecto de x, es de x, no, perdón, en este caso la variable que estamos usando es t, mil disculpas. ¿Sí? Si yo les pido que deriven eso, ustedes van a decir, bueno, va a bajar el exponente, t me va a quedar a la menos un medio porque le resto 1, y acá voy a cancelar las fracciones, y obtengo lo que tenía originalmente. ¿Se entiende lo que hice ahí? Ahora sí. Sí, sí, O ahora sea, sí. lo que hiciste fue poner el 2 que nosotros teníamos multiplicando como denominador para que sea más visible lo que tenemos que hacer. Como para ir ya pensando en una ley general o ayudándome a pensar en ese sentido en la ley general. Básicamente eso fue lo que hice. ¿Por qué? Porque ahora voy a hacer algo parecido. Fíjense acá, y por ahí les voy a pedir a ustedes, que son los que tuvieron dificultad en el anterior, que me lo respondan. ¿Qué sería la antiderivada de t a la 1 medio? ¿Qué me Yo lo, propondría? hice, yo lo hice y puse t a la 3 medios por 2 tercios. Bien, el compañero lo puso por 2 tercios. Podríamos haberlo pensado también como dividirlo por 3 medios. Es válido. Fíjense, está bien pensarlo así. Y verifiquen, a ver, si eso que acabo de proponer es la antiderivada de t a la 1 medio, si yo derivo esto, ¿qué va a pasar? Va a bajar el 3 medio y se va a cancelar, y me va a quedar t a la 3 medio menos 1, que es t a la 1 medio. Por lo tanto, eso que propuso el compañero es válido. ¿Se entiende por qué proponen eso? Sí, ese me resultó más fácil. Bien, porque no tenés el negativo quizás. A ver, Andrés, Paulina, en particular ustedes, ¿sí? Los otros por ahí, así que animan a participar, fantástico. Para el último, ¿qué propondrían como antiderivada de la última de los términos, la última expresión? ¿Qué me propondrían? A ver. Profe, Sí, Pilar. ¿podría ser 1/3 por t a la 3? A ver, 1 sobre t, 3 por t a la 3. Bueno, si vos propones eso, probalo siempre. Si yo te digo que eso lo derives ay, dale, como va, ¿sí? Respecto de t. ¿Cómo queda esto? Bueno, el 1/3 es una constante, va a bajar el 3 y me va a quedar t al cuadrado. Si yo cancelo esto, me termina quedando lo que vos me acabas de proponer, es la antiderivada de t al cuadrado, que no es lo que tengo acá, porque yo acá tengo t a la 3 medios. ¿Está bien, Pilar? Sí, profe, estaba mirando el de arriba. Está bien, no hay problema. ¿Sí? A ver el resto. T a la 5 medios, dividido 5 medios, Fíjense lo para que seguir propone con el la misma compañero. forma. A ver, ¿están de acuerdo con eso? ¿Se entiende por qué plantea el compañero eso? Andrés, Paulina, por ahí que son los que tuvieron dificultades con los anteriores. Y yo estaba pensando en lo mismo. Sí, 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 sí. Bien, Andrés, discúlpame. No, no, que también estaba pensando en lo mismo. Bien, entonces, como para que agarren la mecánica, en general, para antiderivar, yo lo que hago es propongo algo que si lo derivo, o sea, fíjense que es un proceso análogo al que uno mentalmente hace cuando, por ejemplo, multiplica o divide, ¿sí? Es un poco es la idea, ¿sí? ¿Y qué me está faltando? El La denominador. constante. Bien, me está faltando la constante C de la familia de curvas, ¿sí? El denominador ya estaba puesto ahí, ¿sí? Yo ya acá había separado esto en 3, ¿tá? Yo ya lo había hecho. Bueno, gente, con eso hemos más o menos visto lo que sería la antiderivada en forma más general. A ver, Perdón, decime. una que no me convence, quizás yo estoy medio... ¿podés volver al anterior? Es que Sí, veo que
veo que llegamos a algo, pero no sé si se logra el denominador. ¿Cómo que no se logra el denominador? A ver, no te entiendo la pregunta, pero no hay problema, lo buscamos. A ver, estamos de acuerdo que yo a esta expresión original la convertí en esta otra expresión. Claro. Estamos de acuerdo. Por lo tanto, cuando yo convertí cada uno de estos términos en cada una de estas expresiones, ya estaba implícita una forma análoga a esta primera. Esto que escribí acá es lo mismo que decir esto que está acá de otra forma. ¿Es correcto? Eh, Yo acá no hice nada más que álgebra. O sea, convertí esto en eso que está ahí y por último en esto que está acá. ¿Estás de acuerdo conmigo, Andrés? no, para el primero, para la primera T, sí, para el resto no. ¿Cómo que para la primera T sí, para el resto no? Te entiendo la pregunta. El primer miembro del polinomio. A ver, esto que está acá, yo lo convertí en esta suma de tres fracciones, separando el denominador. ¿Es correcto eso? ¿Se entiende eso? Sí, pero si vos tenés t a la 1/2, eso es Ajá, equivalente a la raíz cuadrada de t, está ¿cierto? bien. ¿Sí? ¿Y el numerador cómo lo lográs? Por esto que expliqué de acá. Hice un cambio, ¿sí? Escribí, o podés escribir t a la 0 en vez de 1, o bien podés acordarte de la propiedad de los exponentes cuando yo cambio de arriba abajo o bien de abajo arriba. ¿Sí, Andrés? ¿Se me escucha? Sí, 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 pero lo estoy pensando y no, todavía no me convence. A ver, si yo te digo 1 sobre a la n, ¿es lo mismo que a la menos n? Sí, Bien, si yo te digo 1 sobre t a la 1/2, ¿es lo mismo que t a la menos 1/2? sí, ¿Y esto que tenés acá no es 1 sobre t a la 1/2? sí, Por pero lo en el tanto, que sigue, el que sigue, si yo tengo a a la n sobre, perdón, a a la m, ¿no es lo mismo que hacer a a la n menos m? Propiedad de los exponentes, tanto entero como fraccionario, curso de ingreso. ¿Sí o no? Esta propiedad. Andrés. estoy en duda, pero bueno, que Bien. me puedo haber olvidado. No, no es el problema eso, no estoy haciendo un juicio de valor, solamente te estoy diciendo dónde está tu dificultad para que vayas. ¿Sí? Estos son propiedades de los exponentes, propiedades de exponentes de igual base. ¿Sí? Búscalo por ahí, pegar una repasada hasta el curso de ingreso que yo grabé. ¿Sí? Fíjense, búsquenlo. Por ahí están oxidados, pero necesito que manejen, fíjense que en análisis matemático, por eso le decía, es una materia que está enganchada y yo necesito todos los contenidos previos. Pero si no lo recordás, pues repasalo. Cuando yo tengo la misma base y tengo un cociente de potencias de la misma base, es lo mismo que escribir esa base a la diferencia de las potencias, teniendo en cuenta la potencia del numerador menos la potencia del denominador. Y el mismo fenómeno lo hice para la última. 2 menos 1/2 me queda este 3/2 que está ahí. Por eso es que aparece esa expresión, que es la que después antiderivamos recién entre todos juntos. Ahora sí, Andrés. Sí, voy siguiéndote. Bien. Vas a tener que repasar esa parte, ¿sí? Vamos a subirle un Me nivel, borré el lienzo. porque necesito seguir trabajando. Y este, necesito desarrollar el contenido, por eso, ¿sí? A ver, ¿y ese que está ahí? ¿Qué harían? ¿Se encuentran con eso? ¿Qué hacemos? Me hago una bolita, me voy al rincón, me largo a llorar, me amaco rítmicamente, libero frustración y después, ¿sí? Lo resuelvo. ¿Qué hago? A ver, ¿qué ideas se les ocurren? Tormenta de ideas. A ver, gente, tengo que encontrar la antiderivada de eso. Así como está, yo no puedo. ¿Qué me sugieren que haga? Distributiva. Resolver el... Distributiva. Bueno, cuidado con esa palabra, porque es confusa en este caso. Yo tengo un binomio al cuadrado. Ojo con distribuir la potencia en sumo resta. También de nuevo curso de ingreso. Pero por ahí le escuché a Eliana que dijo algo,
¿Qué querías decir, Eliana? A ver, ¿qué harías? Resolver el cuadrado del binomio y después multiplicar distributiva. Bien, fíjense lo que ella propone, ¿eh? Dice, vamos a resolver el binomio. 4 menos 2 por 2, 4x, más x al cuadrado. Si hago el desarrollo del cuadrado, cada uno lo hará. Y después ella me propone hacer propiedad distributiva. 4 por x menos 4x cuadrado más x al cubo. ¿Por qué elegiste ese camino? Es correcto, está bien pensado. ¿Por qué me lo propusiste a eso? Y para que tratar de que quede un polinomio, Exacto, porque los polinomios son fáciles de derivar y son fáciles de antiderivar. Ahora, cuando yo tenga que proponer esa función f grande, de modo tal de que si yo derivo esa función f grande, obtengo mi función f chiquita, ¿sí? ¿Qué me propondrían ustedes para el primer elemento? O te lo pongo al revés. ¿Qué cosa derivé para que me quede 4x? A ver, 2x cuadrado. mirá, fíjense lo que dice la compañera. ¿Están de acuerdo con Pilar? Ella dice 2x al cuadrado. Si yo derivo 2x al cuadrado, me queda 2 por 2, x a la 1, 4x. ¿Qué es lo que tengo arriba? ¿Están de acuerdo? Con eso solucionamos el primero. Y ahora después para el otro, bueno, ya pongo el menos acá si quieren. Si quieren saco el 4 para adelante. Y ahora les pregunto, ¿qué cosa derivé para que me quede x al cuadrado? A ver, X al cubo. ¿solo x al cubo? ¿O me está Yo le puse faltando? X al cubo por 4 tercios. Por 4 tercios. Correcto. Fíjense, si yo derivo 4 tercios de x al cubo, me queda 4 tercios por 3, x al cuadrado. Los 3 se van a cancelar y me va a quedar 4x al cuadrado, que es lo que tenía acá arriba. Y para el último, ¿qué me proponen como la antiderivada de x al cubo? A ver, Un cuarto X a la cuarta. un cuarto, x a la cuarta. Si yo derivo esto, dejo el un cuarto adelante, cuando voy a derivar x a la cuarta, baja el 4 y me va a quedar un cuarto por 4, 1, x a la 4 menos 1, 3, que es lo que tengo acá arriba. Y me estaría faltando agregar una constante arbitraria c. Si yo quiero verificar esto porque no me convence, no estoy seguro, está bien, yo lo que tendré que hacer es la derivada de eso. Entonces vamos a hacerlo. Derivo, me va a quedar 2 por 2x menos 4 tercios, 3x al cuadrado, más un cuarto de 4x al cubo, más 0. Simplificando un poco lo que se pueda simplificar y reescribiendo eso, obtengo esa expresión que acabo de terminar de escribir. Esa es la derivada de mi antiderivada, ¿sí? Y si ustedes se fijan, si yo derivo mi antiderivada, tengo que obtener mi expresión original. ¿Está bien? Esa es una forma de verificar que lo que me acaban de proponer entre Pilar y Ramiro es una opción viable si es válido. ¿Está? ¿Se entendió lo que hice ahí? ¿Alguien no entendió algo? Vamos a cambiar un poco. Me piden hallar f y me dan esa expresión de ahí. Les dejo un ratito que piensen qué hago cuando me encuentro con eso. A ver. No me digan que se van a hacer una bolita y se van a largar a llorar. Vamos. ¿Qué hacen cuando se encuentran con eso? Vamos. Todos lloramos alguna vez en ingeniería y me hago cargo de lo que digo. Con todos me incluyo. A ver. ¿Qué hago? Si me dan la derivada y me no piden tenemos que f. buscar la antiderivada y Bien. después De la igualarla. función. Bien. Vamos por parte, dijo. ¿Sí? Vamos acá por parte. ¿Cómo sería? Voy a aumentar un poco el zoom. Vamos a darles esto. Así, si alguno está del móvil.
¿cómo sería f de x? Si me dan f', ¿cómo sería f de x? La antiderivada, ¿no? Si yo tengo f', f de x es la antiderivada. ¿Cómo sería la antiderivada? A ver. Está fácil ese polinomio. A ver, propónganlo. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo la propondrían? A ver. Para el primero, ¿qué me propondrían como antiderivada? X 5 a la sobre quinta. 3 por x al cubo puede ser. A ver. Tengo dos cosas. Tengo un x a la quinta por ahí y escuché otra cosa. A ver, ¿cuál es la otra? A ver. Era x a la quinta, o sea, 5 tercios por x a la quinta. ¿Por qué 5 tercios? Fíjate, si vos derivás esto, me va a quedar 5 tercios por 5x a la cuarta, que no es lo que tengo ahí. A lo sumo, si vos querés aplicar, ¿sí? Lo que sabemos es, le sumo 1 al exponente y lo divido por ese mismo exponente, que en definitiva te termina quedando lo que propuso el compañero. ¿Sí? ¿Lo ves, Pilar? Sí, lo hice al revés. Está bien, eso es lo que más cuesta, ¿sí? Uno viene formateado a veces, entonces tenemos que ver ahora cambiar un poco la cabeza. A ver, ¿y cuál es la primitiva de 3x a la 2? O sea, 3x cuadrado. ¿Cuál sería? A ver. X al cubo. El compañero Menos. propone directamente x al cubo, lo cual es correcto. Por ahí si alguno quiere hacer el paso previo, yo le sumaría 1 al exponente y lo divido por el mismo exponente. Obviamente que los 3 se vuelven a cancelar y estamos en el mismo caso que vimos recién, en vez de con 5 con 3. ¿Y cuál es la antiderivada de 4? Otro error muy común. ¿Qué cosa derivé para que me quede 4? 4x. Por X. Bien, cuidado con eso porque a veces se equivocan ahí, ¿sí? A veces lo que hacen es poner cero, derivan en vez de antiderivar. Cuidado con eso, ¿no? Es una duda muy común. ¿Y qué me está faltando? La constante. Bueno, yo ahí encuentro la primitiva general o la antiderivada general. Pero acá me están dando una información adicional que yo la voy a pintar con verde. ¿Qué es esta información que dan acá? Fíjense, lo que me están dando ahí es un punto. ¿Cuál punto? El punto -1, 2. ¿Y ese punto a quién corresponde? ¿A la derivada o a la función que yo tengo que hallar? A la función. Por lo tanto, me están dando un punto que pertenece a esta función que yo acabo de encontrar acá. ¿Cuál es el objetivo de encontrar ese punto? Es ver, permiso, vamos un cachito El para valor de atrás. C. Claro, ¿sí? Por ahí para el que no lo ve, me están dando uno de todos esos puntitos, de modo tal que yo encuentre de toda esa familia de curvas que tienen esa C dando vuelta, que yo encuentre aquella que pasa por ese lugar, ¿no? Por eso es que me dan ese puntito. Me llevo vuelta para adelante y yo lo llevo a la pizarra. Entonces, para eso me dan un punto. Y fíjense, en el contexto de nuestro ejercicio, yo lo que voy a hacer ahora es decir, bueno, f en -1 vale 2. ¿Y eso qué implica? Implica que -1 a la 5 reemplazo x en todos los lugares que esté por -1. Acá. Más una constante c, que es la que yo quiero encontrar. 2 es igual a -1. Acá me va a quedar menos, menos, me va a quedar +1. -4 más c. Los 1 se cancelan. Y de acá me pueden decir que c vale 6. Con ese valor de c, yo voy a venir acá a mi primitiva general y lo voy a reemplazar para encontrar la función particular que a mí me interesa. ¿Cuál? La que pasa por este punto. ¿Qué reemplazo? El valor, ¿sí?, de c por el valor que acabo de hallar. Y con eso encontré de las infinitas funciones, ¿sí?, de las infinitas funciones de la familia, aquella que pasa por este punto que está ahí, ¿sí? ¿Se entiende lo que hice? O sea, no solamente antiderivé, sino que encontré de toda esa familia de curvas la función que pasa por ese lugar en particular. ¿Quedó claro esto? Sí. Bien. ¿Y ahí qué hago con ese? ¿Qué me están dando? ¿Qué notan ahí? La derivada segunda. Bien. ¿Y si me dan la derivada segunda?
Y quiero encontrar, obviamente, ¿qué cosa? Y voy a querer encontrar mi función original. ¿Qué voy a tener que hacer acá? A ver, La escucho doble fuerte. antiderivada. Claro, una antiderivación sucesiva. Voy a tener que antiderivar una vez. ¿Por qué? Porque si a mí me dan la derivada segunda y yo quiero mi función original, voy a tener que antiderivar una vez para encontrar f' y volver a antiderivar, ¿sí?, para encontrar mi función f. Y en cada uno de esos procesos, acá va a aparecer una constante y acá también va a aparecer una constante. Ahora, si yo quiero encontrar una particular de acá, me van a tener que dar algún mecanismo para que yo pueda encontrar esas constantes de camino. En el contexto del problema, fíjense lo que me están dando. Me están dando la derivada segunda, me dan la expresión matemática de la derivada segunda, me dan la derivada primera evaluada en un lugar, que da un número, y me dan la función evaluada en un lugar, que me da otro número. ¿Para qué me dan esos dos datos? Para que yo pueda encontrar respectivamente esas constantes que van a ir apareciendo a lo largo del camino. Entonces, vamos al problema. F segunda es esa función que acabo de copiar acá. ¿Se animan a decirme cómo sería su antiderivada, es decir, f'? A ver, ¿qué cosa derivé para que me dé menos 2? Menos 2x. ¿Están de acuerdo con el compañero? Sí, sí. Y acá para que me dé 12x, ¿qué derivé? 6x al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. Y acá para la última, a ver, Menos 4x al cubo. menos 4x al cubo. Si alguien tiene alguna duda, la forma más práctica es ese menos 4x al cubo. Si yo lo derivo, me va a quedar menos 4 por 3 por x al cuadrado. 4 por 3, 12, menos 12x al cuadrado, ¿sí? ¿Y qué me está faltando acá? Más c. Bien. Ahora, yo necesito hallar ese valor de c antes de continuar, porque si no voy a seguir arrastrando esa constante. ¿Qué es lo que hago en este momento? Voy arriba a mis condiciones iniciales, que se llama, y voy a ver esa condición de ahí. ¿Por qué voy a usar esa condición? Porque esa vincula qué es lo que pasa con f' cuando x vale 0, la f' vale 12. En este contexto, yo digo que f' en 0 vale 12, y si reemplazo 0 en la expresión de f' que acabo de encontrar, esto es directamente c, porque me va a quedar menos 2 por 0, más 6 por 0, menos 4 por 0, más c directamente me queda c. Por lo tanto, de la familia de curvas que yo tenía originalmente, voy a seleccionar aquella que sea f' de x igual a menos 2x más 6x cuadrado menos 4x al cubo más 12. Hasta acá. ¿Queda claro lo que voy haciendo? Sí. Ahora quiero encontrar f de x. ¿Qué tengo que hacer con esta f' que acabo de encontrar? ¿Qué tengo que hacer ahora? Volver a antiderivarla. A ver, Juliana, ¿te animás a decírmela cómo es? A ver, Em, vamos por parte. ¿Cuál es la menos antiderivada de x menos? al cuadrado, Bien, perfecto. Fíjate, menos x al cuadrado. ¿Y después? Más. 2x al cubo, Perfecto, porque si vos derivas 2x al cubo te queda 6x al cuadrado. ¿Y esta de acá? Eso es fácil. menos x a la cuarta. Perfecto. Y la última, más. 2x. Perfecto. Más otra constante c. Bien, Juliana. ¿Sí? Yo porque por ahí los voy a participar un poco para que se enganchen, ¿no? O ver cómo anda la cosa. Fíjense que ahí yo ya encontré la función que quería, pero la encontré de forma general. Si yo quiero encontrar ese valor de constante c, voy a usar este otro dato que me dieron ahí. Yo sé que la función en 0, si yo reemplazo 0 acá, me va a dar c, y eso tiene que ser igual a lo que dice acá, que es 4. Por lo tanto, ya encuentro el valor de esa constante
Y por último, puedo encontrar mi función. Menos x al cuadrado, más 2x al cubo, menos x a la cuarta, más 12x, más una constante arbitraria c. Y eso, gente, es la función que quería hallar. ¿Se entendió lo que hice? El Sí, sí. resto, ¿sí? Ahora les pregunto, ¿puedo verificar lo que hice? ¿Qué tendría que hacer si quiero verificar lo que hice? La Y derivada, derivar. las Bien, dos veces. tendré que derivarlo 2 veces, ¿sí? Y eso, de hecho, vamos a hacerlo si quieren, como para que no quede tan traído de los pelos, ¿sí? Si yo agarro la primera derivada, esto va a quedar menos 2x más 6x cuadrado, menos 4x al cubo, más 12, se va el 4. Hallo la segunda derivada, va a ser menos 2 más 12x menos 12x al cuadrado. Y fíjense esa expresión, menos 2 más 12x menos 12x al cuadrado, menos 2 más 12x menos 12x al cuadrado, es la derivada segunda y era lo que había partido originalmente. ¿Ah? Entonces, ahora tengo esa herramienta y puedo verificar lo que voy haciendo, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Andrés. Muy bien. Perfecto. Yo pregunto, ¿sí? Son los que más participan. Cero drama. Y si tenemos gráfica, apa, si te dan eso de ahí, me dan una función f, la que está en rosado, lila, fucsia, podemos discutir a ver qué color es ese, yo lo veo los tres iguales, pero por ahí podemos charlar. Y me dicen, A, B o C es la antiderivada. ¿Cómo pienso esto? Bueno, ayudín, ¿sí? ¿Cómo pienso esto? Tengo que pensar que a mí la gráfica rosada, para mí, es la derivada de otra función. Y si lo pienso en clave de eso, lo voy a llevar a la pizarra y vamos a jugar ahí. Si la derivada es positiva, ¿cómo es la función? Creciente. Perfecto, Pilar. Si la derivada es negativa, la función es decreciente, entonces. Si la derivada cruza por cero, ¿qué hay cuando la derivada tiene un cero? Un máximo. Un número crítico. Puede ser un máximo o un mínimo. ¿Está bien? ¿De qué dependerá? Si va de más a menos, si va de creciente a decreciente y cruzó por cero, tiene un máximo. Si viene del lado negativo, viene decreciendo y pasa a crecer de menos a más, hay un mínimo. ¿Está? Ahora les voy a pedir que miren en clave de eso a mi función f. ¿Qué tiene f acá? Un 0. Bien. Si f es una derivada, antes de ese punto, la función original, ¿cómo era? Porque la derivada ahí es positiva. ¿Cómo era la función original antes? Pendiente. Creciente. Creciente. Después de cruzar este punto pasa a ser negativa. De ahí en adelante, ¿cómo era la función original? Decreciente. Venía, según lo que me dicen ustedes, es correcto, venía creciendo y pasa a decrecer. ¿Qué hay acá? Un punto de inflexión. Y es un No, máximo. un Máximo. máximo, porque pasó de crecer a decrecer. Ahora, con toda esa información, tengo una función que crece hasta ese punto que marqué, que descrece después de ese punto, y que en ese punto tiene un máximo. ¿Cuál es la primitiva de f? A. ¿Se entiende la pregunta? ¿Están de acuerdo con Ramiro? Sí, sí. Y para mí también. Ramiro selecciona esta. ¿Por qué? ¿Qué ve él ahí? Dice, mira, la derivada en todo ese tramo que va de ahí a acá, si ayuda, vamos a marcarlo con línea de puntos, ¿sí? Vamos a hacerlo bien. Vamos a marcarlo ahí o vamos a trazar aunque sea una recta, acá. Ahí está. Antes de esa recta que acabo de marcar, que la derivada sea positiva, implica que mi función va creciendo. B viene decreciendo.
C va creciendo, así que tanto A como C son posibles candidatos a B, ya la tiré. Después de ese punto, yo tengo que ver que la función decrece porque la derivada es negativa. Fíjense que C sigue creciendo. Como C sigue creciendo, ya la descarto. Fíjense qué pasa en A. Viene creciendo, llega acá a un valor donde su pendiente es 0, tiene un máximo, y después empieza a decrecer. Su derivada es negativa. Por lo tanto, lo que dijo el compañero es correcto. ¿Se entendió el razonamiento? ¿Quedó claro? Yo digo que sea fácil, sí. cuesta, ¿sí? Uno está acostumbrado a ir en un sentido y ahora estamos volviendo, ¿sí? Y cuesta. Bueno, vamos a hacer el repaso. Lo voy a copiar a eso que vamos a hacer de repaso y lo vamos a resolver juntos en la pizarra. Fíjense, esa función dada ahí en azul o celeste. Me dicen que esa función f, que se muestra, tiene una antiderivada f grande, que tengo que encontrar. Y me dan otro dato, me dan que f grande en 0 vale 1. A ver, hay un montón de cosas marcadas ahí y hay un montón de cosas que vamos a ir repasando. Yo lo que tengo ahí es la derivada. Tengo que encontrar o dibujar a manopla una función que sea la antiderivada o primitiva de esa que está ahí. Vamos a empezar a sacar información del gráfico de lo que ya sabemos de la parte derivada. Fíjense que digan que f grande en 0 vale 1, indica que pasa por ese punto, pasa por 0, 1. Esa es la información que me dan acá arriba en el enunciado. ¿Qué datos tengo? Bueno, donde la derivada tenga un máximo, un mínimo, la derivada segunda va a pasar por 0 y ahí hay un punto de inflexión. Acuérdense, esta función que estoy viendo acá en celeste es la derivada. Si la vuelvo a derivar, donde acá tengo un máximo, un mínimo, la derivada de la derivada tiene un punto de inflexión, porque se hace 0, la derivada segunda. Donde esta derivada, la función azul que estoy viendo ahí, sea negativa, lo que me pasaba hoy. La función original venía decreciendo. O sea, que en el intervalo de 0 a 2 y en el intervalo de 3 en adelante, la función que yo voy a dibujar tiene que ser decreciente. Donde esa derivada f sea positiva, la función original era creciente. O sea que entre 2 y 3, la función que yo voy a dibujar tiene que ser creciente. ¿Qué otra información tengo? Donde la derivada cambia de menos a más. Por ejemplo, ¿en dónde? En 2. Si voy de menos a más, vengo decreciendo y paso a crecer, voy a tener un mínimo. Por default, mínimo local. Después veremos si es el mínimo más chico y será el absoluto, pero tenemos un mínimo. Donde cambia al revés, de arriba a abajo del eje de positivo a negativo, en el punto 3, por ejemplo, yo voy a tener un máximo, porque voy de positivo a negativo, de crecer a decrecer. ¿Qué más información puedo sacar? Donde esta función, que es la primera derivada, decrezca desde este máximo a este mínimo, ahí va a ser cóncava hacia abajo, derivada segunda negativa. Donde esta función, ¿sí?, crezca, es decir, de 1 a este valor acá, donde está el puntero del mouse, que no sé cuánto es, podemos jugar si quieren 2,5, ¿está bien? Ahí la función va a ser cóncava hacia arriba. ¿Por qué? Porque esta función tiene pendiente positiva, la derivada segunda es positiva y la función va a ser cóncava hacia arriba si la derivada segunda es positiva. Toda esa información la sabemos de estudio de funciones. Ahora vamos a hacer un gráfico donde toda esa información la volcamos. ¿Se entendió lo que charlé acá recién con ustedes? ¿Queda claro eso? Sí. Cuesta, no voy a decirle que no. Bueno, ahora vamos a hacer ese dibujo. Vamos a dibujarlo teniendo en cuenta todo eso. Entonces, de vuelta. Vamos con rojo. Primer dato. La función en 0 vale 1. Suponete que lo pongo acá. Listo. Donde la derivada que me dan tenga un mínimo o un máximo, habrá un punto de inflexión. Fíjense. A ver, acá
tiene un mínimo, acá tiene un máximo, acá tiene un mínimo. Ahí hay puntos de inflexión. O sea que va a haber un punto de inflexión acá, un punto de inflexión acá y un punto de inflexión acá. Después, donde f es negativa, la función decrece. Fíjense que es negativa en todo este pedazo y en todo este pedazo de acá. O sea que va a venir decreciendo hasta acá, ahí va a crecer, hasta acá, y ahí va a volver a decrecer. ¿Qué otra información tengo? Donde cambia de negativa a positiva. Mirá, vamos a cambiarle los colores. Acá cambia de menos a más. Acá cambia de más a menos. Si cambio de menos a más, estoy acá, voy a tener un mínimo. Entonces, en este lugar, la función va a tener un mínimo. Lo pueden poner donde ustedes quieran. Yo lo voy a poner al mínimo acá. Ese es un mínimo. En este punto amarillo voy a tener un máximo. Lo voy a poner acá. Ahí va a tener un máximo. Ya no tengo más cruces por ceros, por lo tanto voy a tener ese solo mínimo y este solo máximo. Voy a arrancar acá. Dijimos que en los puntos verdes hay puntos de inflexión. Por acá hay un punto de inflexión, yo lo dibujaría por ahí. Por acá, si quieren, puedo dibujar un punto de inflexión. Después, fíjense, donde decrece esta función de 0 a 1 es cóncava hacia, ¿sí?, abajo. O sea que acá va a ser cóncava hacia abajo. Ahí hay un punto de inflexión y cambia la concavidad a ser cóncava hacia arriba. Ahí va a cambiar de vuelta y acá tengo otro punto de inflexión. Pónganlo acá si quieren. ¿Sí? Y ahí hace el cambio y sigue decreciendo. Fíjense, en todo este tramo la función es decreciente. En todo este tramo la función que acabo de dibujar es decreciente. En este tramo de acá la función es creciente. ¿Sí? Fíjense cómo encuentro la primitiva. Y esa sería mi función f de x. Arranca acá porque me lo dan como dato. ¿Se entendió lo que hice ahí? Obviamente que este punto y este punto, ustedes lo pueden mover para arriba o para abajo. ¿Sí? Lo único que tengo que respetar son las condiciones que fuimos viendo, que fuimos charlando y que fuimos teniendo en cuenta para poder trazar la gráfica. ¿Se entendió eso? Sí. El resto tienen que sentarse obviamente a hacer. ¿Sí? Sí, se entendió. Bien. Vamos a jugar con una más. Esa que está ahí. Y esta me gustaría que la hagamos un poco más interactiva. ¿Sí? Me gustaría que la pensemos nosotros. A ver. Mírenla. Véanla. Yo mientras tanto la voy copiando. Fíjense que también hay ciertos puntos interesantes. Yo le voy a ir preguntando. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa allá? ¿Qué pasa acá? Y ustedes me van a ir diciendo y la vamos a ir dibujando. ¿No? Mírenla bien. Y pensemos, yo en cada una de esas, fíjense que tienen como ayuda unas rectas horizontales que le pusimos para que la vean, para que vean que iba a pasar algo. Ustedes también lo pueden hacer el día de mañana. Bueno, vamos a arrancar en el eje Y. ¿Dónde arranco a dibujarla en el eje Y? 2. Arranco acá. El compañero me dice que arranque ahí porque pasa esto, lo cual es correcto. ¿Ah? Arranca ahí en 2. Fíjense, ¿qué pasa acá? En 1. ¿Qué tiene mi función que voy a dibujar en rojo? ¿Qué tiene ahí en 1? Yo miro la derivada. ¿La derivada qué está haciendo ahí en 1? ¿Qué hace la derivada ahí en 1? Está la derivada de la función que yo tengo. Que yo tengo que dibujar. ¿Qué tiene ahí en 1? Un 0. 0. Bien. La derivada está cruzando por 0. Si la derivada tiene un 0, y acá también va a pasar lo mismo, tiene un 0, hay un número crítico. Si pasa de menos a más, ¿qué hay ahí en 1? Un mínimo. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la función. Si acá era negativa, la función roja, ¿va creciendo o va decreciendo? Si acá es negativo, ¿qué me dicen ustedes? Si las pendientes son negativas, ¿la función va creciendo
Decreciendo. Decreciendo. Entonces, tengo un mínimo y mi función va a ser decreciente. Ahí puse el mínimo, donde a mí se me ocurrió. Pero si arranco acá y voy decreciendo, no lo puedo dibujar el mínimo más arriba. ¿Bien? Tengo que dibujarlo más abajo del 2 que puse. Acá en 3, ¿qué está pasando? La derivada cambia de más a menos. ¿Qué hay ahí en 3? Un máximo. Perfecto. Previamente, entre 1 y 3, la función derivada es positiva. Por lo tanto, la función roja va a ser creciente o decreciente. Creciente. Bien, fíjense, decrece acá, crece durante todo este intervalo, después vuelve a decrecer y ya no vuelve a crecer más porque la derivada está siempre abajo del eje. O sea que las flechitas me indican el sentido. ¿Sí? Es más, está acá, vamos a hacer lo que sea que atraviese más, o sea, todo el trecho así. ¿Sí? Entonces, va a decrecer, va a crecer y va a volver a decrecer. Pero aparte, si ustedes se fijan, hay otros valores marcados. Está marcado este valor acá y está marcado este valor acá. Esos valores son el máximo y el mínimo de mi primer derivada. Que si hay un máximo acá y hay un mínimo acá, la derivada segunda se hace 0. Si la derivada segunda se hace 0, hay un punto de inflexión. ¿Sí? Hay un punto de inflexión porque yo ya estoy viendo el gráfico. Si no tuviera ese gráfico, si no hubiera sido analítico, tendría que probarlo. Pero acá lo veo el gráfico. Si la primera derivada tiene un máximo o un mínimo, la segunda derivada tiene un cruce por 0. Porque la recta es horizontal, ¿sí? La pendiente ahí de la tangente es horizontal, su segunda derivada es 0. Por lo tanto, hay un cambio en la concavidad. Pasa de ser cóncava en un sentido a cóncava del otro. Así que en esos lugares verdes, en algún lugar por acá y en algún lugar por acá, va a haber puntos de inflexión. Ahora, si quisiera saber la concavidad, fíjense, en todo este intervalo que va de acá a acá, va creciendo la derivada. Por lo tanto, su derivada es positiva. La segunda derivada, porque es la derivada es positiva, es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, en este primer pedazo, entre el inicio hasta ese punto verde, yo tengo que es cóncava hacia arriba. Entre los puntos verdes, acá, en este intervalo, va a ser cóncava hacia abajo porque las pendientes son negativas. Y después vuelven a ser pendientes positivas, ¿no? Fíjense, vamos a dibujarlo. Va a ser decreciente, crece, cruza y vuelve arriba. Y acá hay un cambio de concavidad. ¿Está? De ser cóncava hacia arriba a ser cóncava. Voy a correr un poco más arriba al punto, porque si no, no me va a dar para hacer el dibujo, ¿sí? Para hacerla bien suave. Ahí lo corro ahora al punto, pero el punto de inflexión está, gente. Está ahí. ¿Sí? Ahí está el punto de inflexión y sigue siendo cambio de concavidad y va para arriba de vuelta. Obviamente, acá nunca vuelve a crecer porque sigue siendo negativa. Así que va a seguir hacia abajo con una concavidad, pero va a seguir siempre hacia abajo porque es decreciente. ¿Por qué? Porque todo este tramo es negativo. Sigue siendo decreciente. ¿Se entiende cómo dibujé la función? Fíjense, acá es cóncava hacia abajo, acá es cóncava hacia arriba. ¿Se entendió lo que estoy haciendo? ¿Se entendió cómo dibujé esto? Gente. ¿Están ahí? Sí, sí. Sí, se entendió. Bien. Vamos a hacer un problema, ¿sí? Como para agregarle algo a lo que hemos venido laburando, un problema que no estaba en el Power original, que lo desarrollé con los chicos de la mañana y que me gustó porque es una aplicación, por ahí es interesante, ¿no? Por el Power, según mal no recuerdo, llega hasta acá y ahí se termina, ¿no? Se apagan las luces. Pero vamos a hacer un problemita más, ¿sí? Les prometo que para las 7 y monedita cortamos, no es largo el problema. A ver, se los leo, lo charlamos. Es de física y es bastante sencillo. Dice, una piedra se deja caer desde la plataforma superior de observación de una torre a 450 metros por encima del suelo. ¿Sí? Yo no les hice el dibujito en la mañana de la torre, pero yo tengo una torre, estoy acá, y acá dejo caer la tosca. La tosca va para abajo, obviamente, y esto tiene 450 metros. ¿Sí? Bueno,
Si yo marco un sistema de referencias y pongo acá en este punto mi eje Y para arriba y mi eje X, vamos a pensar, ¿sí?, en una función del tiempo. Fíjense que acá me piden, encuentre la distancia de la piedra arriba del nivel del suelo en el instante t. Fíjense que acá, si bien yo la alargo en el instante 0, la piedra empieza a caer. Lo que me piden es que encuentre dónde está, en algún lugar de eso, para un valor de t determinado. ¿Se entiende el problema? Podemos qué dato tenemos. ¿Queda claro el problema? Bastante sencillo. ¿Hay alguna duda? A ver, ¿qué información tengo yo? Si dejo caer una piedra, ¿qué información tienen? A ver, bueno. Primero, en el tiempo 0, vamos a hablar de 3 funciones matemáticas. Vamos a hablar de la función de posición, vamos a hablar de la función de velocidad y vamos a hablar de la función de aceleración. La función de posición está relacionada con la función de velocidad a través de la derivada. La función de velocidad está relacionada con la función de aceleración a través también de su derivada. Y al revés también es válido. Si yo tengo la aceleración y antiderivo, obtengo la velocidad. Si yo tengo la velocidad y antiderivo, obtengo la posición. Entonces yo puedo conocer cierta información en función de lo que me están dando acá. Fíjense qué datos me dan. Bueno, me dan 450 metros, que es la posición inicial. S en 0, ¿vale? 450. ¿Están de acuerdo? Es la altura. Yo me estoy moviendo para arriba, ¿sí? ¿Cuánto vale la velocidad en 0 si yo dejo caer la piedra? 0. ¿Estamos de acuerdo con Andrés? ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? La velocidad 0. Vamos a trabajar en unidades sencillas, ¿sí? T va a estar en segundos, ¿sí? La velocidad va a estar en metros sobre segundo. Y hay otro dato más dando vuelta que tengo, que ustedes me pueden decir. ¿Quién más tengo dando vuelta ahí? A ver. Estamos en el ítem A, ¿eh? No olvídense de los otros, después los vemos. La aceleración. Bien. La aceleración, como función de t, es una constante. ¿Cuál es? 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración de la gravedad. Es más, si yo lo planteo en este marco de referencia, le tengo que poner un menos. ¿Por qué le tengo que poner un menos? Porque está cayendo. ¿Está bien? Y yo puse el 0,0 acá abajo. Hasta acá. ¿Se entiende lo que vengo planteando? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Ahora, ¿qué me pide el ítem A? Que encuentre la distancia. ¿Cuál de todas esas funciones me está pidiendo que encuentre? ¿A, B o S? S. Perfecto. Y si me están pidiendo S, adivinen qué tenemos que hacer, gente. Adivinen. ¿Eh? ¿Hacernos una bolita? No. Si yo tengo A, 2 veces. bien, voy a tener que encontrar P como la antiderivada de A. Si A es menos 9,81, ¿cuánto es la velocidad? La variable es T. ¿Qué cosa derivé para que me dé menos 9? Para que me dé una constante, Paulina. A ver. Menos 981x. T en realidad. 9,81 por T. Perfecto. ¿Por qué? Y porque eso, si lo derivo, obtengo la aceleración. Más que, más una constante arbitraria C. Porque yo tengo un... 0. ¿Por qué? Porque la velocidad en 0, evaluada en 0, es 0. Perfecto. Pero si ahí me hubieran dado una velocidad inicial, tengo que tenerla en cuenta. Pero bien, bien lo que dice el compañero. Me termina quedando así, T vale 0, así que lo reemplazo, y me queda que la constante vale 0, por lo tanto, felicidades, gente, ustedes encontraron la velocidad, menos 9,81 por T. Para cada valor de T válido que yo le pueda dar, esta expresión me da la velocidad en el instante T de la tosca. Pero no me pedían eso, me pedían la posición. ¿Qué voy a tener que hacer? Adivinen. La antiderivada de B. Bien, ¿y cuál es la antiderivada de esto? Esto es un número, ¿no? Yo lo saco para adelante para que no le genere trauma. ¿Por qué pongo acá? A ver.
Por t al cuadrado sobre t. Digo, por t ¿Sobre? al cuadrado sobre 2. Perfecto. ¿Más? Sí. Perfecto. Ahí tengo la posición. Bien. Ahora, Y c es ¿cuánto vale C? 450. ¿Por qué? Porque el compañero se da cuenta que S, perdón, en el tiempo cero, tiene que ser 450. Si yo reemplazo acá, me va a quedar que S en cero es menos 9,81 sobre 2 por 0 al cuadrado más una constante C, y eso tiene que ser 450. De ahí, despejando, encuentro que C vale 450, y felicidades, gente. Encontramos una expresión matemática para la posición de la tosca para los valores de t válido. Ahí está. Fíjense, para analizar la coherencia, que es lo que uno hace en un problema de ingeniería o en un problema de física. Fíjense que si estoy en el instante cero, la tosca está arriba, estoy a 450 metros. A medida que yo suelto la tosca va cayendo, va pasando el tiempo, y esto que va restando va a ir incrementando su valor hasta llegar al piso, que va a ser cero. Obviamente que hay un contexto de problema, eso es una función matemática. Uno tiene que acotar los valores de t siempre mayor o igual a cero, y hasta un determinado valor. Con eso yo encontré matemáticamente el ítem A. ¿Se entendió lo que hice ahí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Gente. ¿Están? ¿Se me Por escucha? ahora bien. Bien. Fíjense, yo ahora les voy a pasar el enlace del Wolfram Alpha. Lo estoy buscando, no me odien. ¿Sí? Para que yo tenga unas consultas a la mañana. Y fíjense, yo les voy a pasar share, get link, copiar. Ahí les paso por chat. Ahí les va. Si ustedes lo abren, van a ver esto que yo acabo de escribir ahí. Miren ahí lo que están viendo, ¿no? Fíjense. Yo estoy resolviendo cuándo se me hace cero para la expresión que tenía recién de S de t. Mi S de t era menos 9,81 por t cuadrado sobre 2 más 450. ¿Qué estoy encontrando ahí? Lo que me pide el problema en el ítem B. En el ítem B dice, ¿cuánto tarda la piedra en llegar al suelo? Bueno, si yo necesito saber acá cuánto tarda la piedra en llegar al suelo, yo tengo que preguntarme cuándo S para un valor de t vale 0. Para ese valor determinado de t que tendré que encontrar, cuando es igual a 0, ahí voy a encontrar un valor de t. ¿Qué es lo que hice? Expresé matemáticamente en el software y le pedí que me lo resuelva cuando vale a 0. Me da estos dos valores. ¿Cuál voy a considerar y cuál voy a descartar y por qué? ¿Cuál considero? Consideramos el positivo, Es que no decir, existe un tiempo negativo. bien, para el contexto del problema, yo voy a considerar que mi valor de tiempo va a ser 9,58 aproximado. Es decir, casi a los 10 segundos cae la tosca al piso. Con eso respondo el ítem B. ¿Cuánto tarda la piedra en llegar al nivel de suelo? Y si a mí me piden en el C con qué velocidad llega, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo puedo averiguar el En C? la función de velocidad con el valor de t que hayamos. Perfecto. Este valor de t lo incorporo a la velocidad. La velocidad era menos 9,81 por t, y esa va a ser la velocidad con la que se va a golpear el piso. Y ahí lo hice. Fíjense, definí la velocidad como una función matemática, dije cuánto vale, aproximé, ¿no? 9,58, y me da 93,97, 94. 94 que pega, ¿sí?, a menos 94 metros sobre segundo. Obviamente el menos es nada más que porque yo estoy analizando según mi sistema de referencia, como yo lo puse. Si ustedes lo hubieran puesto arriba del sistema de referencia, hubiera sido diferente el signo. Pero, básicamente, ¿se entiende la idea? Hasta acá, nada nuevo bajo el sol. Vamos a analizar el último ítem. El ítem D. Dice, si la piedra se lanza hacia arriba, ¿qué cambia de lo que hicimos hoy? A ver.
Si la piedra la largo para arriba, ¿cambia la posición inicial? ¿No? ¿Qué cambia? ¿Qué dato está cambiando de todos estos que teníamos originalmente? ¿Qué me va a ¿La cambiar a mí? aceleración puede ser? Fíjate que habla de rapidez. Y fíjate las unidades que tiene. Valentina, fíjate. ¿Qué es? A ver. La velocidad inicial. Claro. Entonces, ahora la velocidad en cero no va a ser cero. ¿Cuánto va a ser? Va a ser 5. Estoy cambiándolo, ¿eh? Estoy cambiando en el contexto del problema, lo estoy cambiando. Vale 5. Ese cambio hace que acá cambie la cosa. Porque acá, ¿No sería menos 5? ¿por qué? Fíjate el marco de referencia que yo tomé. A medida que yo me alejo así, es positivo. Hoy la velocidad era negativa porque caía. ¿Está bien? Por el marco de referencia que yo tomé es positivo. ¿Sí? Por eso depende cómo vos lo tomes. ¿Está bien? ¿Se entendió, Andrés? Sí, sí, sí. Fíjate, te da 5. Por lo tanto, yo estoy modificando acá, ¿eh? Cambia este 5. Y ahora C no es que vale 0, sino que vale 5. Así que ahora yo acá le tengo que sumar 5. Y obviamente que eso también cambia la expresión de mi S. Voy a hacer acá en paralelo. ¿Por qué cambia la expresión de mi S? Porque ahora yo tengo que antiderivar esto. Y si bien la primera parte, 9,81 sobre 2t cuadrado, queda igual, aparece ahí un más 5t. Y obviamente más una constante C. Cuando yo reemplace 0 y 450, que sigue siendo los mismos datos, ahora mi nueva expresión, fíjate que si t vale 0, esto va a valer 0, esto va a valer 0, me va a quedar que 450 es igual a c. Fíjense, 9,81 sobre 2, t cuadrado más 5t más 450. Si ustedes me permiten, yo esto lo voy a escribir de otra forma. Lo voy a escribir igual, pero lo voy a escribir así. Donde en vez de poner 981 pongo g. Y se los voy a mostrar análogamente con lo que ustedes veían en Física 1. Esto que está acá es la posición inicial. Esto que está acá es la velocidad inicial. El menos es por el marco de referencia de g por t cuadrado. Fíjense que lo que ustedes aprendían en física, ahora nosotros lo estamos validando en cálculo. Y ahí tengo la expresión matemática, ¿sí? Y si quiero encontrar cuánto tarda, evidentemente que mi nueva función a igualar a 0 para encontrar va a ser esta. Lo llevo al software. ¿Sí? A ver, lo que dice acá, ahora le voy a agregar un término, lo voy a hacer más abajo. ¿Cómo queda? Bueno, le tengo que agregar el término más 5 por t. Fíjense ahora qué pasó. El tiempo me da 10,10. ¿Por qué? Y es evidente. Yo ahora la piedra la tiro para arriba, si bien la posición no cambia, como yo la tiré para arriba, sube y después cae. Y en ese subo y después caigo, me lleva un poco más de tiempo. Entonces, de los dos valores, voy a tomar 10,1 segundo como la solución que me propone. ¿Cuánto va a ser el tiempo de caída? 10,1 segundo. Va a ser un cachito más que lo que habíamos obtenido hoy. Pero ¿qué es lo importante o qué es lo que quiero mostrarle acá? Que lo que nosotros veíamos en física, y eran unas fórmulas que ustedes aprendían de memoria o que aprendían por ahí, las podían tener anotadas, nosotros ahora con el cálculo diferencial y el cálculo de antiderivadas podemos ir y volver y encontrar esa información simplemente sabiendo la relación que hay entre las magnitudes y sus tasas de variación. ¿Se entendió el problema? ¿Quedó claro lo que hice? Qué emoción. En realidad, no sé si es el caso de ustedes, yo odiaba aprenderme cosas de memoria, porque nunca fui bueno para memorizar cosas. Siempre fui bueno para hacer cálculos, pero no bueno para memorizar cosas, ¿sí? Que en general nos pasa a los ingenieros. Entonces, ¿cuál es el tema? Odiaba tener que aprender cosas de memoria, porque uno cuando aprende cosas de memoria se olvida, se confunde, se equivoca, duda y chao. ¿Sí? La duda es la peor enemiga en un examen. Entonces, yo quería razonar, porque razonando yo llegaba a la conclusión. El tema es cuando uno quiere
aprenderse todo de memoria y no puede, ¿sí? Yo no podía, me costaba mucho, ¿sí? Por memorizar cosas. Entonces, con esto lo que les quiero mostrar es que por ahí ustedes, sabiendo los conceptos físicos y sabiendo qué es cada cosa, pueden, aplicando los conceptos matemáticos del análisis matemático, que puede ser o la derivación, o en este caso la antiderivación, volver para atrás y encontrarle la solución a un problema como este que es una caída libre, ¿no? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Se entendió el problema? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo de la clase que haya quedado, sí, que quieran preguntarme? A ver. No, profe. Bueno, Lana, perfecto. Bien, gente. Hasta acá llega la clase, ¿sí? Estos son los contenidos de esta semana, son hasta donde vamos a desarrollar. Lo prometido es deuda, le dije que no íbamos a llegar a las 19, son las 18:56. Terminamos la clase. Paro la grabación y vemos si hay alguna duda de otra cosa, la resolvemos.